son formas de que nosotros nos las tenemos que ingeniar para poder hacer nuestras pruebas. Recordemos que pues este tipo de pruebas no son nada baratas. Entonces, tengo que, recordemos que pues igual estamos en instituciones públicas y por lo tanto tenemos que ir, en este caso, ingeniándolas para poder hacer la experimentación, a pesar de que no tengamos este tipo de dispositivos. Bueno, ya vimos entonces los componentes, vamos a decir, fundamentales. Igual están las tarjetas de adquisición de datos, sin embargo en este caso no me voy a meter demasiado en ellas, debido a que pues ahí igual hay una infinidad, digamos, de tarjetas de adquisición de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis modal? Ya vimos que era un proceso en el cual nosotros vamos a excitar nuestra estructura y queremos medir su dinámica. Entonces aquí podemos observar, yo tengo una fuerza de excitación en algún nodo, bueno, si lo hablamos de nodo, digamos desde la parte de estructuras discretas, y tenemos una parte de una respuesta que vemos que está dada ahí en el nodo 12. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar? Pues yo puedo excitar y empiezo a ver cuál es el comportamiento dinámico de esa estructura. Sin embargo, no solamente necesito medir un solo punto, necesito medir todos los puntos que sean de mi interés con la finalidad de conocer cómo va a vibrar esa estructura. A lo mejor ahí podré conocer en un punto, podré conocer la cantidad de frecuencias naturales. Sin embargo, no solamente recordemos que la parte modal no solamente está relacionada con las frecuencias naturales, sino que yo necesito conocer formas modales y relaciones de amortiguamiento. Y también, ¿qué va a pasar? Supongamos que ese punto 12 es ahora sí, un nodo desde la parte de vibraciones. Entonces, si no vibra, pues ya valí, ¿no? Ya no medí nada en esa estructura que era a lo mejor algo importante para mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un barrido de toda la estructura. Entonces aquí, adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imaginémonos que tenemos una viga en cantilever en el cual nada más hicimos una discretación bastante burda. Tenemos 3 nodos y yo entonces tengo tengo que hacer todo. Tengo 2 formas de hacerlo. Monto el sensor de forma estática y el que voy a ir cambiando, en este caso, es la parte de la excitación. Entonces, ¿qué es lo que puedo ir haciendo? Entonces, la primera parte, yo pongo, en este caso, voy excitando en el nodo 1, el sensor se va a quedar exactamente en la parte 3, después excito el nodo 2 y el sensor se queda en el mismo 3. ¿Qué ventaja tiene? Que en este caso no cambio la dinámica, bueno, sí cambio la dinámica porque al final estoy agregando masa al sistema, sin embargo, no estoy moviendo esa masa a diferentes localidades. Entonces, ya se puede decir que el sistema ya lo perturbé un poco, pero no lo estuve perturbando cada vez que yo cambiaba la parte del acelerómetro, ¿sí? O tengo otra opción. Monto 3 acelerómetros, ¿sí? Entonces ahí tengo que tener, lo que va a hacer pues, es que es mucho más costoso ese tipo de sistema. Sin embargo, pues ya lo obtengo en una sola prueba, obtengo toda su información. Aquí podemos ver una nomenclatura que es comúnmente ocupada para la parte de técnicas de martillos de impacto, en la cual pues vemos que al final vamos a tener un vector donde tenemos el vector tiempo y el vector desplazamiento, o el vector, digamos, aceleración, como que estamos viendo con un acelerómetro. Aquí, ¿qué es lo que decimos? Bueno, la primera parte del primer subíndice nos va a decir dónde exactamente excitamos, mientras que el segundo subíndice nos va a estar diciendo, el primer subíndice nos da dónde está la respuesta, dónde medimos, mientras que el segundo subíndice nos dice dónde excitamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar, en el caso azul, la respuesta que nos está dando es que nosotros excitamos en el nodo 1 y estamos midiendo en el nodo 3, entonces por eso nos queda 3,1. Mientras que en la parte roja podemos observar que seguimos excitando en el 2, pero seguimos midiendo en el 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es una forma que nosotros vamos a ir representando. Al final, ¿de qué va a depender de cuántos nodos discreticen una estructura? De qué tan precisa quieren su modelo dinámico o su modelo modal. Si ustedes quieren un modelo casi muy fiel, entonces necesitamos mucho mayor cantidad de nodos. Sin embargo, pues la prueba se va a hacer mucho más compleja. Van a tardar demasiado haciendo ese tipo de pruebas. Entonces, es como lo que les comentaba desde el principio. Ustedes tienen que hacer un análisis previo hasta que tanta información necesitan de su estructura, ¿vale? Ya una vez que tenemos esto, lo que vamos a pasar es que ya una vez que adquirimos la señal, la vamos a obtener una función de respuesta a la frecuencia. Para ello nos auxiliamos, antes, como nosotros medimos la parte de la fuerza, porque es difícil golpear siempre con la misma magnitud, porque ustedes igual traten de golpear la estructura con la misma magnitud, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalizamos en este caso nuestra respuesta. Una vez que la normalizamos, ahora sí la pasamos a la transformada rápida de Fourier para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y recordamos que teníamos cierto subíndice. Esos subíndices lo que nos van a ayudar es a poder meter nuestras señales como una matriz. Entonces, esa matriz lo que nos va a estar diciendo, y aquí hay algo que es muy importante. Hay que checar un término que es reciprocidad, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir reciprocidad? Que si yo mido en el nodo 1 y golpeo en el nodo 3, es lo mismo que yo mida entonces en el nodo 1 y excite en el 3. Eso tendría que ser si nuestro sistema es completamente lineal y en este caso tiene la reciprocidad. Si no funciona eso, nos metemos en otro detalle. Hay otras técnicas que llaman en sistemas no lineales. ¿Sí? Entonces, aquí ahorita vamos a estar haciendo consideraciones considerando estructuras completamente lineales y que existe el término de reciprocidad. Entonces obtenemos esa parte, vemos que ahí pues entonces nos da que exactamente el término de la matriz A3,1 es igual al 1,3. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo medir en un punto y excitar en otro. Entonces, una vez que tenemos esto, recordemos que la parte de la transformada de Fourier nos va a dar dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, cuando aquí ya conocemos los picos, podemos obtener directamente las frecuencias naturales, muchas veces amortiguadas. Pero yo lo que necesito es calcular cuál es la forma modal de mi estructura. Entonces ahí es donde va a entrar la parte imaginaria. Entonces, vamos a ver cómo se va a ver la forma modal. Por ejemplo, ahorita van a poner la forma modal 2 de una viga. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí vemos? Bueno, esta es la primera forma modal. Si nosotros la excitamos, vemos que va hacia arriba y hacia abajo, es la azul. Entonces, aquí podemos observar. Vamos a agarrar el primer pico de cada fila. Perdón, de cada elemento. Entonces, si yo me agarro, veo que si yo uniera este punto y ese punto, se forma la línea azul, que es como vibraría la primera forma modal. Para la segunda forma modal, entonces yo lo que agarraría son los segundos picos. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo agarro los segundos picos a la frecuencia que yo determiné, veo que este pico sube y aquí hay una parte que no tiene un valor. ¿Por qué no tiene un valor? Porque exactamente coincide con un nodo, y recordemos que un nodo en la parte de vibraciones mecánicas es donde se queda completamente estática la forma de vibrar de mi estructura. Entonces, ahí yo lo puedo visualizar y ya baja. Y si yo quisiera graficar el tercer forma modal, simplemente bajo al tercero, me subo y se van a formar pequeñas 3 S, ¿sí? Entonces, ahí es la forma en que podíamos graficar. Sin embargo, pues para una estructura simple, pues es relativamente simple. Pero ¿qué es lo que nos tenemos que auxiliar? Bueno, para eso ya existen software que nos permiten, en este caso, que nosotros le pasamos las mediciones de todos nuestros, en este caso, nodos, y él solito va a hacer el procesamiento. En este caso, un ejemplo es MSCOP, que ahorita igual más adelante lo voy a decir, para poder, en este caso, entonces, unir toda la información de todos los nodos, y en este caso, que él solito me haga la obtención de las formas modales. Vamos a empezar con algunos casos de estudio. Le digo, todos los casos de estudio son de estructuras a lo mejor que hemos hecho ahí en la universidad. Vamos a empezar con algo muy simple, ¿no? Entonces, aquí estoy ocupando la técnica de martillo de impacto para conocer las frecuencias naturales y las formas modales de un elemento placa. Un elemento muy, muy simple, en el cual pues lo discretizamos en cerca de 16 nodos. Y entonces estamos montando el acelerómetro ahí en la parte central. Ustedes lo pueden montar donde ustedes gusten, ¿sí? Al final, como vamos a golpear toda la estructura, no importa. Al final, si en un punto queda un antinodo, al momento que nosotros la excitemos, algunos de los otros nodos sí los vamos a observar. Entonces vamos a tener la parte del martillo. Aquí vamos a hacerlo donde la parte, digamos, vamos a decir que son condiciones de frontera libres. La idea es que solamente analicemos la parte de la dinámica de la viga. Recordemos que algo que nos va a afectar las frecuencias naturales son las condiciones de frontera. Entonces, ¿qué son las condiciones de frontera? Pues es como sujetemos en este caso el elemento estructural. Si yo sujeto, digamos, no es lo mismo una viga en cantilever que una viga doblemente empotrada. Entonces, igual pasa lo mismo en la parte de la placa. Entonces, ahí lo que queremos hacer con la esponjita que se ve en la imagen pasada era que no meta dinámica a la estructura. Entonces aquí empezamos a golpear uno por uno, digamos, de los 16 puntos de interés. Entonces, ¿qué es lo que vamos obteniendo? Haciendo uso del programa, en este caso de DynaView, que es un software que nosotros tenemos para la tarjeta de adquisición de datos que tenemos ahí disponible. Vamos obteniendo la parte de la respuesta del tiempo y ella nos va haciendo igual la parte de la transformada rápido de Fourier para poder obtener la FRF. Ya una vez que tenemos las FRF de los 16 puntos, adelante. Aquí vemos cuáles son las frecuencias naturales. Aquí está en la parte de la transformada rápida de Fourier. Y una vez que tenemos, pues vamos a empezar a buscar. Aquí vemos que tenemos cerca una de 600, una cerca de casi los 1000 y otra por aquí que a lo mejor en cierto punto no se puede observar y tenemos la de 2000. Entonces, sin embargo, nosotros decimos, ya no lo quiero hacer de forma manual, la parte de la obtención de las formas modales. Para ello nos ayudamos de MSCOP. Este software sí es
de paga. A veces no todos tenemos acceso. Ahora sí, nosotros ahí pues tenemos esa... ahora sí llegué con esa ventaja. Sin embargo, también nos podemos auxiliar de ANSYS para poder más o menos comparar la parte de los resultados, ¿no? Entonces aquí la frecuencia que obtuvimos de forma experimental es de 636 Hz, mientras que la parte de ANSYS APDL nos daba de 680. Y aquí es donde siempre decimos, ¿cuál es a la que le creo? Pues a la parte experimental. La de ANSYS, nosotros la obtuvimos bajo ¿qué consideraciones? Yo consideré que el material era isotrópico, que el material era homogéneo, que, digamos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final, esas consideraciones, ni un material es puramente homogéneo, ni un material es puramente isotrópico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al final, entonces, mis frecuencias que yo había visto de forma, en este caso numérica, pues en realidad lo que sí puedo decir, bueno, vibra más o menos como yo esperaba, la frecuencia estaba por donde yo esperaba, pero ya la frecuencia real, que sí es de la estructura, es de 639 Hz. Entonces, ¿para qué me ayudó? Para en este caso validar si por dónde estaba mi frecuencia natural, digamos, ya de mi estructura real. Y es lo que va a pasar siempre que ustedes hagan, vean, siempre me dicen, porque igual es muy común igual allá, ¿no? También están los, ahora sí, los que están casados con ANSYS, y pues dicen, no, yo le creo 100% a ANSYS. Sin embargo, ANSYS también, le digo, tiene todas esas consideraciones, tiene todos esos detalles. Si nosotros le creemos fielmente, podemos, en este caso, ocasionar ciertos errores. Al final ahí vemos que tiene un error. Entonces, una forma de que ya demuestro que lo que estoy haciendo también de forma experimental es que tengan cierta relación lo que estoy obteniendo de forma experimental. Aquí, bueno, vimos en la técnica la parte del martillo de impacto, midiendo con acelerómetro. Sin embargo, uno de los casos que también tenemos que usar son la parte del uso, digamos, del vibrómetro láser, con la parte del shaker. Aquí, ¿qué es lo que queremos caracterizar? Bueno, en la parte de aeronáutica hay demasiados arneses eléctricos, en la parte de los motores y todo esto, y al final están muy cerca de la fuente de excitación, que es en la parte de la turbina. Entonces la turbina nos lo está excitando demasiado, y recordemos que cuando está a demasiada vibración esos arneses se rompen. Entonces necesitamos conocer bajo qué condiciones esos arneses se van a romper. Entonces aquí, sin embargo, el arnés, pues yo no puedo montar directamente un acelerómetro. Entonces aquí me es mucho más viable ocupar el vibrómetro láser. Entonces apunto el vibrómetro láser, ahí tenemos toda la parte del setup, que tenemos, tenemos la parte del arnés, tenemos la parte del sujetador, y queremos ver cómo vibra. Adelante. Aquí discretizamos de la siguiente forma. Tenemos la parte del conector. El conector está discretizado desde el 1 hasta el nodo 10, mientras que la parte del, en este caso del arnés, está del 11 hasta el 20, ¿sí? Ahí podemos observar, y queremos ver entonces cómo vibra exactamente ya esta estructura mecánica. Una vez que tenemos ya todas las mediciones con el vibrómetro, vemos que la primera forma modal quedó en 581 Hz con el arnés, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no les muestro aquí una parte de ANSYS? Porque la parte del arnés tiene materiales compuestos, tiene elastómeros, tiene cables, está bastante complejo hacer un modelo de elemento finito de todo ese, en este caso de esa estructura mecánica. Entonces, muchas veces optamos por hacerlo de forma experimental, que hacerlo por la parte numérica, ¿sí? Otro caso que hemos estado haciendo, que es el que aquí, pues ahora sí, lo vayan pasando. Aquí este es uno de juguete. Sin embargo, pues ustedes en la parte igual, una vez que ya tenemos estructuras pues mucho más complejas, aquí tenemos una parte de un fuselaje de un aeronave T-09 Aeromax, el cual nosotros lo que queremos solamente es que los alumnos empiecen a entender cómo se hace la parte de la correlación, en este caso de la parte modal con la parte numérica, porque les digo, ellos siempre decían, no, la parte numérica, ¿no? Entonces, aquí la idea es que podemos observar que exactamente vibra como la que tenemos acá. ¿Por qué no les pongo esta? Porque esta frecuencia natural de esa estructura está debajo de los 10 Hz. Y algo que hay que tener mucho cuidado con los shakers es que tienen también frecuencias naturales el shaker. Entonces, sus frecuencias, hay una frecuencia natural debajo de los 10 Hz, que también si me quedo ahí, y ahí sí, mi compañero acá, Luis Gerardo, nosotros nos tocó ver cómo un shaker se rompió, ¿sí? Porque uno de nuestros compañeros lo dejó ahí vibrando a bajas frecuencias y se rompe. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no dejar los shakers debajo, digamos, de los 10 Hz. Entonces ahí sí esta es de 17, esta es alrededor de los 24 Hz. ¿Sí? Ahí podemos observar que tengo que ver que exactamente como me salió en la parte numérica, vibre en la parte, ¿cómo se llama?, experimental. Y algo que, digamos, adelante. Aquí ahorita, por ejemplo, igual nosotros, a veces en la parte de las señales, en este video lo que les quería yo mostrar era de que pues hay frecuencias naturales o formas modales en las cuales vibra tanto semialas como la parte del empenaje. Y pues
Si vibran así, pues perdemos superficies de control, ¿sí? Entonces tengo que tener demasiado cuidado. Adelante, ya. ¿Sí? Son otros ejemplos que vemos. Y van a decir, es que vibra porque exactamente lo estás excitando en esa dirección. La siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy excitando en la parte de la mesa que es ahora sí un movimiento horizontal. Pero vemos que a pesar de que lo estoy excitando de forma horizontal, pues la estructura vibra de forma vertical. ¿Por qué? Porque al final es su frecuencia, es su forma modal. Entonces las estructuras ya tienen una forma natural de vibrar, no importa cómo las excites. Ellas van a vibrar de esa forma siempre y cuando coincida su frecuencia de excitación con alguna de sus frecuencias naturales, ¿sí? Adelante. Y aquí tenemos un caso, ese es el avión, igual ahí en la parte de los estudiantes tienen un pequeño club de aeromodelismo, el cual pues se dedican a participar en la parte de la prueba SAE. Este avión, ¿por qué se le hizo una prueba? Porque presentaba flutter, ¿sí? A cierta velocidad empezaba a aletear. Entonces necesitaban saber si exactamente era, digamos, por qué se estaba presentando esta situación, y para poder hacer el rediseño de este caso de la estructura mecánica para poder, digamos, competir en la siguiente prueba. Entonces aquí se determinó, ahí se hicieron las pruebas y pues ya se determinó cuáles eran sus frecuencias naturales de la estructura, y veíamos que sí, eran bastante bajas, 7.5, 14.5 Hz. Entonces aquí igual estamos ocupando MSCOP para poder hacer la parte de cómo vibra la estructura mecánica, ¿no? Adelante. Y pues ya bueno, ya ahí tendría yo más casos, pero sin embargo por el tiempo que se me pidió que les diera la parte de la plática, pues aquí paramos la parte de los casos. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, la parte del análisis modal tiene demasiadas aplicaciones, ¿no? Por el momento solamente me enfoqué un poquito más a la parte de hacer validación, digamos, a lo mejor de modelos tanto numéricos como la parte de modelos analíticos. Sin embargo, lo podemos meter a la parte, digamos, de detección de fallas, lo puedo meter en este caso a la parte de energy harvesting, hay muchas áreas. Entonces aquí podemos ver algunas de las conclusiones. Dice, la buena selección del sistema de excitación y medición juega un papel fundamental en el éxito del análisis modal experimental. El análisis modal experimental nos permite evaluar, en este caso, el diseño mecánico que nosotros estemos proponiendo. El proceso de diseño mecánico es vital realizar un análisis dinámico de estructuras para evaluar si alguno de los componentes podrá estar sometido a vibraciones excesivas. El análisis modal permite evaluar la estabilidad de una estructura en sus condiciones de operación, y el análisis modal permite obtener modelos reducidos haciendo uso de los modos de vibración fundamentales. Bueno, entonces esto ya sería todo por mi parte.